Es decir, que no estamos hablando de leyes científicas neutrales e incuestionables, sino que estamos hablando de expresiones que tienen un trasfondo ideológico absolutamente central, ¿no? El quinto y penúltimo elemento que quería comentar es que la teoría neoclásica acuña una especie de sujeto abstracto que es el Homo economicus. Adam Smith plantea que el ser humano, el Homo economicus, es ese ser que cada día concurre a los mercados, en donde se pega codazos con todos los que hay alrededor, buscando satisfacer su propio egoísmo. En los mercados se compite ferozmente buscando satisfacer tu egoísmo y de repente una mano invisible gestiona todas aquellas ofertas y demandas y lo convierte en el bien común, ¿no? Esto, que yo estoy ridiculizándolo un poco aposta, pero que suena absolutamente cuasi religioso, es que se estudia como si fuera una especie de ley en las facultades económicas, ¿no? Y nos encontramos con que se caracteriza a los seres humanos en una especie de dicotomía, siguiendo esa lógica dicotómica de la que hablábamos del pensamiento dual, como aquellos seres que en los mercados se comportan como lobos contra, es decir, fieras de unos contra otros, y sin embargo el propio Adam Smith dice que fuera de ese ámbito de los mercados lo que prima es la reciprocidad, lo que prima es la justicia, es decir, como si las personas estuviéramos divididas por nosotras mismas y pudiéramos tener comportamientos morales radicalmente diferentes dependiendo de en qué esfera nos estemos moviendo, ¿no? Ese Homo economicus, ¿no?, es que supuestamente es egoísta, individualista y competitivo en los mercados y comunitario y solidario en el conjunto, en el resto de la sociedad, es también ese ser abstracto que cada día parece que aparece lavado y planchado en su puesto de trabajo como si fuera un champiñón, sin la obligación de tener, sin la obligación moral de tener que ocuparse de nadie. Es decir, el trabajo, el mundo del espacio, del trabajo remunerado, está pensado para personas que idealmente no tienen ninguna responsabilidad sobre otros seres humanos y por eso disponen de horarios, de tiempos y de disponibilidades hacia sus patrones, ¿no? Y el sexto elemento que quería plantear es que con todo esto lo que hace el sistema económico capitalista es concebir la producción simplemente como el incremento y la acumulación de agregados monetarios. Es decir, si os fijáis de lo que había sido la producción al inicio con los economistas fisiócratas, que era acrecentar la riqueza física sin menoscabar los bienes fondo, la producción ha sido transformada en acumulación monetaria. Es básicamente revender con beneficio todo aquello que preexiste en la naturaleza. Y por eso hoy se confunde producción con extracción. Y llamamos países productores de petróleo, por ejemplo, a aquellos países que lo único que hacen es extraerlo. Desde el punto de vista simbólico es un cambio brutal, porque aquello que se extrae nos lleva rápidamente a la idea de lo que se acaba. Es decir, lo que se extrae es lo que preexiste en algún lugar y vamos tirando de ello y se agota, mientras que lo que se produce es aquello que tiene capacidad de regeneración. Bueno, ¿qué consecuencias ha tenido sobre el conjunto de la vida este cambio radical que produce la economía y que se extiende al conjunto de la sociedad, ¿no? Pues el primero es el corte que se produce entre el cordón umbilical que unía previamente la economía, la gestión de la economía con el mundo físico. Es decir, la economía campa ahora mismo como si no tuviera ningún tipo de conexión con el mundo de la naturaleza. Y, de alguna manera, todo el sistema de la bolsa, de las acciones, de lo financiero, permite incrementar todas estas burbujas de agregados monetarios sin que aparentemente tengan ningún tipo de conexión con lo material. Hasta tal punto que es que la economía no tiene ni siquiera herramientas para saber aquello que se está deteriorando. Si nosotros nos vamos a los sistemas, por ejemplo, de contabilidad nacional, nos encontraremos agregados monetarios de todo tipo,
pero no encontraremos ni un solo indicador que nos diga cómo decrece el suelo fértil, por ejemplo, en nuestro estado, o cómo se emplea el tiempo que tienen las personas disponibles para trabajar y en qué lo emplean. No tendremos posibilidad de saber si aquello que sostiene el crecimiento económico en realidad está deteriorando la vida. Nuestro sistema económico no tiene herramientas para saber si el crecimiento económico se produce produciendo bombas o produciendo cebollas. En palabras de Jorge Rietzmann, un poeta, dice que nuestros indicadores económicos no tienen posibilidad de discriminar entre aquello que nos acaricia y aquello que nos aplasta. Para él, mientras se mida en términos económicos, es siempre absolutamente crecimiento sin más, producción sin más, ¿no? Lo tenemos muy claro, por ejemplo, si analizamos uno de los indicadores básicos que solemos utilizar en la economía, que es el Producto Interior Bruto. El Producto Interior Bruto, desde luego, no cuenta cosas que son imprescindibles para vivir. El Producto Interior Bruto, desde luego, no contabiliza para nada el ciclo del agua, aunque la regeneración del agua sea básica para la vida. El Producto Interior Bruto ni se enterará de si un suelo fértil se regenera o no. No tiene herramientas para ello, ¿no? El Producto Interior Bruto, desde luego, no contabiliza, luego veremos que hace algunos que en las vías para paliar algunas de las crisis se está intentando, pero no funciona, ¿no? No contabiliza una buena parte de los trabajos relacionados con la crianza, no contabiliza los trabajos en buena medida que se realizan para que existan vidas que merezcan la pena ser vividas en los periodos, sobre todo, en los que somos más dependientes. Siempre somos dependientes, somos seres interdependientes, pero en determinados momentos del ciclo vital lo somos más, ¿no? No contabiliza nada de esto. De hecho, había un economista que decía que bastaría que cada hombre se casara con su empleada doméstica para que directamente bajara la renta nacional. Porque lo mismo que antes lo hacías cobrando y contabilizaba en el PIB, pasabas a hacerlo gratis y por tanto ya no contabilizaba en ningún indicador económico, ¿no? Pero lo grave de un indicador como el Producto Interior Bruto no es que no contabilice cosas imprescindibles, sino que llega a contabilizar la propia destrucción como si fuera riqueza. Y de esta manera un río contaminado vale más dinero y cuenta más que un río limpio porque hay que gastar en descontaminarlo. La salud no suma en el Producto Interior Bruto. Lo que genera beneficios e incrementa el negocio de la industria farmacéutica es la venta de medicamentos, es decir, es estar enfermo lo que cuenta en el Producto Interior Bruto. La paz no contabiliza en el Producto Interior Bruto, pero la guerra es uno de los mayores negocios que existen. Es decir, el Producto Interior Bruto contabiliza también elementos de destrucción como si fueran riqueza. Y con ese golpe de timón, con ese indicador, es con el que se pretende sacarnos de las crisis, es con el que se pretende, de alguna manera, dirigir el conjunto de la economía. Si la economía se define como el proceso necesario para garantizar la reproducción social, ¿por qué no se cuenta con la reproducción social? La reproducción social se hace básicamente en el mundo privado de los hogares. Es en el mundo privado de los hogares en donde se realizan una buena parte de las tareas que gestionan el bienestar cotidiano de las personas. Y sin embargo, estas están ocultas. En este sentido, la economía feminista y la economía ecológica coinciden ambas en representar el sistema económico capitalista bajo la forma de un iceberg. En la parte que sobresale, la más pequeñita, que flota por encima del agua, está el mundo de lo que se compra y lo que se paga, el mundo de las acciones, el mundo del marketing, todo el mundo de aquello que tiene reflejo en la economía entendida como acabamos de describirla en el sistema capitalista, ¿no? Pero ¿qué se esconde y qué sostiene, qué permite que exista aquello que hay arriba? Pues en lo que no se ve está la explotación de trabajadores y trabajadoras y la incautación de las plusvalías de sus trabajos, tal y como había analizado el marxismo de forma clásica. Está el deterioro y el expolio de los recursos naturales, ya sean renovables o no renovables.
Y está también la incautación de una cantidad ingente de horas de trabajo que hacen falta para que la vida humana exista y que por el hecho de vivir en sociedades patriarcales, no porque estemos mejor dotadas genéticamente para hacerlo, sino por el rol que el patriarcado nos asigna, realizamos fundamentalmente en nuestras sociedades las mujeres, ¿no? De hecho, el patriarcado lo que hace es apropiarse de una plusvalía que se genera en los hogares en forma de tiempo social. Desde ese punto de vista sería casi hasta una especificidad de la lucha de clases, una incautación de ese tiempo de trabajo social que se apropian los hombres y que ponen al servicio de los mercados, ¿no? ¿Por qué esto es un problema enorme? Pues porque vivimos en un mundo físicamente limitado. Y esto es algo que en las sociedades capitalistas es como nombrar la bicha. Y tenemos dos tipos de límites fundamentales. Uno son los límites del planeta, es decir, los recursos minerales, los recursos no renovables son agotables, es decir, se extraen y simplemente están hasta que se agotan, y por otro lado, aquellos que se pueden renovar también presentan límites, porque no se renuevan a la velocidad que quiere el capitalismo global, sino que se renuevan a la velocidad que la evolución construyó. No podemos acelerar la regeneración del agua, no podemos acelerar, digamos, el ciclo del... Bueno, hemos acelerado mucho el ciclo del carbono, ¿no? Pero lo hemos, digamos, le hemos dado la vuelta, pero no podemos hacer que la dinámica planetaria fluya o funcione a la velocidad que determina el capitalismo global. Pero además de los límites físicos, hay un segundo tipo de límites en la vida humana. Y los límites de la vida humana nos los marca nuestro cuerpo. Es decir, somos seres que vivimos encarnados en cuerpos vulnerables, en cuerpos que nacen, se envejecen, se deterioran y mueren. Y eso es una clara limitación. Desde que nacemos hasta que pasan unos poquitos años, simplemente no es posible pensar en la supervivencia de ninguna criatura que nace si no es porque hay otras dedicándoles una cantidad enorme de tiempo de trabajo. Aquellas personas que nacen con alguna discapacidad o con diversidad funcional necesitarán este apoyo y tiempo de trabajo a lo largo de toda su vida. Las personas cuando estamos enfermas necesitamos ese tiempo de trabajo también de otras personas. Y cuando seamos mayores, en función sobre todo de cómo lleguemos, volveremos a ser personas que tendremos existencias dignas y razonables siempre y cuando haya otras personas que nos dediquen ese tiempo. Y ese tiempo, insisto, esos trabajos que no se pueden dejar de hacer si queremos que haya reproducción social y si queremos que haya vidas que merezcan la pena vivirse, lo realizan históricamente las mujeres en las sociedades patriarcales. ¿Qué es lo que sucede? Pues que vivir en un mundo que consideramos que no tiene límites ha conducido a una crisis estructural que está absolutamente escondida detrás de la crisis financiera y crisis económica que tenemos ahora mismo, que está incidiendo en una buena parte de esta crisis económica y financiera, pero de la que prácticamente no se habla, ¿no? ¿Cómo sabemos que existe crisis? Pues hay una dimensión ecológica que está clara, en la que yo no voy a entrar mucho, porque si tenéis a Pedro, él entrará bastante cuando venga, pero simplemente por perfilar dos elementos que a mí me parecen básicos de esta crisis ecológica, hablamos de una crisis energética, es decir, hemos llegado al momento que se denomina del pico del petróleo, ese momento en el que se ha extraído la mitad de las reservas existentes y a partir de ahora lo que se va a extraer cada vez va a ser menor, y va a ser menor fundamentalmente porque el petróleo que se ha extraído primero es el que era más fácil de extraer y el que tenía una mayor capacidad energética. Es decir, se dice que el petróleo que se extraía en Texas a comienzos del siglo XX tenía una tasa de retorno, es una unidad que se suele manejar, de 120. ¿Qué quiere decir esto? Que yo invertía un barril de petróleo y obtenía 120. Claro, era una rentabilidad altísima. ¿Por qué? Pues porque estos yacimientos estaban como los de las películas, rascabas un poquito la tierra y de repente salía ese chorrazo de petróleo para arriba y era fácil extraerlo. El petróleo que se extraía en el Golfo de México, cuando se produjo el vertido del BP, tenía una tasa de retorno entre 20 y 25. ¿Por qué? Pues porque es una plataforma que flota en el mar,
hay que descender hasta el suelo marino 1000 metros, ahí practicar un agujero de otros 1000 y pico, extraer con bombas el petróleo que viene mucho más mezclado y por tanto la rentabilidad energética obviamente es menor. Estos petróleos que Repsol celebra tanto haber encontrado en la Patagonia tienen unas tasas de retorno, igual que los del Ártico, aproximadamente entre 1 y 3. Es decir, invierto un barril de petróleo, obtengo 1 o 3, entre 1 y 3. ¿Por qué? Pues porque la cantidad de energía, de tecnología y las condiciones adversas en las que hay que extraerlo hacen que sea un petróleo muchísimo menos rentable. Para que nos hagamos una idea, la tasa de retorno de la eólica en los mejores parques está entre 25 y 30, es decir, que es más rentable que muchos de este petróleo no convencional, ¿no? Cuando empezamos a hablar de crisis energética, ¿por qué es tan problemática? Pues porque vivimos en un mundo que podría decirse que hoy por hoy come petróleo. El sistema de producción industrial de alimentos es absolutamente dependiente de la energía fósil. Tanto para la producción, estas grandes extensiones que se siembran con una avioneta, se recogen con unas máquinas brutales, ¿no? Tanto por ello como porque los grandes graneros, los grandes lugares en los que se están produciendo alimentos están muy alejados de los países del norte. Hace falta también una gran cantidad de energía fósil para trasladar todas estas materias primas. Pero además, imaginemos el modelo urbano. Yo en la ciudad en la que vivo, en Madrid, eso es un mamotreto en donde no se produce absolutamente nada que sirva para estar vivo. Es decir, el área de influencia urbana de Madrid ahora mismo coge Cuenca, coge Valladolid, coge Toledo, porque el tren de alta velocidad permite que haya personas que vayan y vengan todos los días a trabajar. Estos modelos de ciudades son absolutamente inviables sin energía fósil barata. ¿Por dónde se trata de escapar el sistema? Dice, reflotemos la nuclear. La nuclear, yo no voy a meterme en lo que solemos decir siempre los ecologistas, que es el tema de los residuos y lo de las instalaciones potencialmente peligrosas, que es un poco porque, vamos, se da por sabido, ¿no? Pero tiene un problema fundamental, y es que la energía nuclear es dependiente de otro recurso no renovable, que es el uranio. Y el uranio tiene su propio pico de extracción, calculado ahora mismo para dentro de 35 o 40 años al ritmo de consumo actual. Si de repente llenáramos el planeta de instalaciones nucleares, ese pico se acorta obviamente. Y podemos estar regando de instalaciones absolutamente peligrosas, o sea, no nos olvidemos que la vida humana, la vida en su conjunto, no la humana, toda la vida, no pudo salir del agua hasta que los materiales radiactivos estuvieron a buen recaudo. Y lo que estamos haciendo era desordenar todos esos materiales radiactivos y poner en riesgo la propia vida en su conjunto, ¿no? El siguiente elemento, en el que tampoco voy a entrar mucho porque es ya también bastante más trabajado, es lo que tiene que ver con el calentamiento global, cambio climático, cambio global. Es decir, lo que estamos haciendo es simplemente cambiar todas las reglas del juego que organizan lo vivo, con esa mentalidad de que el planeta y la vida sigue funcionando como si fuera un mecano, este que regulaba las leyes de Newton. Se nos ha olvidado que la vida en su conjunto se autoorganiza, los ecosistemas se autoorganizan y van cambiando sus pautas de organización. Claro, los seres humanos no llevamos aquí toda la vida, somos unos recién llegados a la aventura planetaria. Homo sapiens, nuestra especie, lleva apenas 200.000 años en el planeta. Y no existía hace 5 millones de años o 10 millones de años porque ni las condiciones de atmósfera, ni la temperatura del agua, ni el resto de especies que existían eran las idóneas para que hubiera una expansión, digamos, de aquellos primeros prehomínidos. Lo que sucede es que nuestra especie está adaptada a estas condiciones y lo que estamos forzando es una innovación, un cambio que nos puede llevar a unas nuevas condiciones que serán o no tan favorables como las que tenemos ahora. No es que muchas veces se dice los seres humanos harán desaparecer la vida. No, si viven bichitos y bacterias en las fumarolas de las centrales nucleares, es difícil pensar que nos lo vayamos a cargar todo, ¿no? Lo que pasa
que conducir a una situación menos favorable para nuestra especie, en el fondo, desde un punto de vista antropocéntrico, viene a ser lo mismo. O sea, es decir, como que consuela un poco pensar que quedarán las bacterias, o a mí al menos no me hace especial ilusión, ¿no? En el plano social, esta crisis ecológica tiene también una importancia enorme, ¿no? No voy a entrar en las diferencias norte-sur en términos de renta, porque son muy conocidas, pero existen una gran diferencia entre las poblaciones en términos físicos. Si ahora mismo, utilizando un indicador como por ejemplo la huella ecológica, que traduce a unidades de superficie lo que una persona, una ciudad, un país necesita para satisfacer sus necesidades, si ahora mismo toda la población del planeta consumiera como la media de una persona del Estado español, harían falta 3 planetas. Como la media de una persona de los Estados Unidos, según la fuente que utilicemos, entre 5 y 7 planetas. Como la media de una persona noruega, y digo Noruega porque tienen fama de muy sostenibles, harían falta 4 planetas. ¿Qué quiere decir esto? Pues que extender este modelo de producción, distribución y consumo al conjunto de la población del planeta es imposible. No hay recursos físicos para ello. Y por tanto, lo que tenemos ahora es un mundo absolutamente polarizado entre un centro, el de los países llamados enriquecidos, aunque muchos de esos ya no estamos tan enriquecidos, pero bueno, un centro que atrae materias primas baratas, manos de obras y capitales de otros lugares, que exporta residuos, genera más residuos de los que permiten sus territorios, y una gran superficie del planeta que en realidad se ha constituido como una especie de área de extracción, como área de expolio de recursos y como gran vertedero del planeta. Es decir, tenemos esa polarización enorme, ¿no? Un elemento específico de la huella de la crisis social es lo que se llama la crisis de los cuidados. Decíamos antes que otro límite que tiene la vida humana es la cantidad de tiempo de trabajo que hace falta para cuidarla, ¿no? ¿Qué es lo que ha pasado en nuestras sociedades en los últimos años? Pues que las mujeres nos hemos constituido como sujetos políticos saliendo al lugar que se valora y tiene visibilización política, que es el mundo de lo público y el mundo del empleo remunerado. Y hemos salido con cierto éxito. ¿Qué es lo que sucede? Que los hombres no han hecho el camino contrario. Nosotras hemos salido al mundo de lo privado, de lo público, pero los hombres no han asumido de forma mayoritaria las tareas que hay que hacer, que no se pueden dejar de hacer, de mantenimiento de la vida humana. Por tanto, aparecen fenómenos de mujeres con dobles y triples jornadas que tienen que atender a lo de dentro y a lo de fuera. Si además tenemos en cuenta que la población cada vez llega a más mayor, es decir, que hay mucha más población envejecida, más tiempo, por tanto, necesario para cuidar a personas mayores, que las ciudades se han convertido en espacios muy hostiles donde los niños y las niñas necesitan más tiempo de supervisión simplemente para jugar en la calle, que la precariedad hace que haya muy poca gente que le pueda plantar cara a sus jefes con los horarios abusivos que se imponen, que el individualismo hace que cada cual se tenga que resolver sus propias necesidades y se hayan destruido de alguna manera redes vecinales que preexistían o redes de familias extensas que podían ayudar en este tema, y que el marco de recortes todavía lo profundiza más, luego lo comentamos un pelín más en detalle, pues nos encontramos con que por un lado hay menos tiempo para realizar esas tareas y por otro lado mucha más necesidad de tiempo para realizarlas. Porque además el modelo urbano lo que ha hecho ha sido alejar mucho las dimensiones en las que se da la vida de las personas. Y la casa de tus padres que tienes que cuidar o el lugar donde compras, el colegio de la niña, pilla demasiado lejos y se invierte muchísimo tiempo en tener que hacer también esos desplazamientos, ¿no? A esta tensión que se produce entre la necesidad de hacer trabajos que, insisto, no se pueden dejar de hacer y que garantizan el mantenimiento del bienestar cotidiano y la falta de disponibilidad de tiempo para ello, es a lo que se le ha llamado crisis de los cuidados, ¿no? Por tanto, nos encontramos ante un desastre de unas magnitudes bastante considerables, ¿no? ¿Qué respuestas son las que está dando el sistema? Pues la primera respuesta, la neoliberal, es más de lo mismo.
Y como ahora mismo, a partir de la explosión de la burbuja inmobiliaria, se ha volatilizado una gran cantidad de dinero y de riqueza que no existía, que eran simplemente apuntes en las bolsas, ¿no? Pues claro, lo que hace falta es volver a acumular capital. ¿Y qué método revolucionario tiene el capitalismo desde sus comienzos para acumular capital? Pues quitárselo a la gente. Es decir, y lo que estamos asistiendo es a un nuevo proceso de acumulación originaria que se basa en el expolio, en la expropiación y en la retirada de una buena parte de lo que la gente tiene. Y los recortes que estamos viviendo no son más que poner de nuevo a disposición del capital lo poco común que queda, la sanidad pública, meterle mano a las pensiones, meterle mano a la escuela pública, que es donde hay todavía recursos que se pueden poner a disposición del capital. Se habla también de capitalismo verde. Yo no me voy a extender mucho porque leíste al comienzo ese tema, ¿no? El capitalismo verde lo que intenta es de alguna manera conciliar crecimiento y acumulación con sostenibilidad. Y eso es la cuadratura del círculo. O sea, es imposible generar crecimiento económico basado en la extracción y en la generación de residuos y a la vez que eso sea sostenible. Por tanto, al final, una buena parte del capitalismo verde en realidad es marketing verde, porque a muchas empresas les sale más barato invertir en marketing verde y en publicidad verde o en responsabilidad social corporativa, que viene a ser en muchos casos una nueva forma de publicidad, que en hacer procesos que realmente vayan en la buena línea. Porque claro, si decimos hay que reconvertir todo el sistema energético, eso habrá que hacerlo, tengas beneficios y tengas retornos o no los tengas. Y siendo capitalismo, por su propia definición, necesita acrecentar y regenerar constantemente el capital y los beneficios, y así no se puede mantener, ¿no? Se dice ecoeficiencia. Claro, la ecoeficiencia es condición necesaria, es decir, la tecnología que promueva la ecoeficiencia es condición necesaria, pero no es suficiente. ¿Por qué no es suficiente? Pues porque podemos pensar simplemente en cualquier coche hoy, incluso aunque no sea de los mal llamados ecológicos. Un coche hoy consume seguro mucho menos combustible que un coche fabricado hace 30 años, seguro. O un teléfono móvil hoy utiliza muchos menos materiales y menos energía que un teléfono móvil de hace 30 años, seguro. ¿Qué sucede? Que el ahorro que conseguimos por cada unidad de producto nos lo comemos con la ampliación de la escala. Es decir, el número de coches se ha multiplicado de tal manera, o el número de teléfonos móviles se ha multiplicado de tal manera, que el ahorro que consigues con cada producto te lo comes de otra manera. A eso se le llama efecto rebote, o es la paradoja de Gibbons, que recogía también la economía, ¿no? Y hay casos de esos que son curiosísimos. Yo compartí hace poco una mesa redonda con un alcalde que había montado en su municipio, era un municipio pequeño, bombillas de bajo consumo por todos los sitios. Se había conseguido un ahorro interesante, energético y económico. Y le decían, ¿y a qué vas a dedicar el ahorro? Y dice, vamos a montar este año unas luces de Navidad de cuidado, ¿no? O sea, es la dinámica, es decir, que no nos permite vincular el coste de lo económico con el peso físico que tiene, ¿no? Desde el plano de la crisis de los cuidados, ¿qué está haciendo el sistema? O sea, ¿qué se está haciendo para intentar paliar eso? Pues dos mecanismos fundamentales. Uno es una transferencia generacional de parte de esos trabajos, es decir, hay mujeres que no dan abasto para atender todas las tareas de cuidado que tienen en el ámbito del hogar y transfieren a otras mujeres de su familia. Y así aparece el síndrome de las abuelas esclavas, ¿no? Que empiezan a dedicar una cantidad tremenda de horas de trabajo al cuidado de nietos y nietas. Y el segundo mecanismo es un mecanismo de mercado. Hay mujeres que por su condición de clase pueden pagar parte de esos trabajos de cuidados a otras mujeres que venden su fuerza de trabajo también por razón de su clase. Entonces se generan estas cadenas globales de cuidados pagados, estos sí contabilizan algo dentro del PIB, poquísimo, porque son los trabajos son de los más imprescindibles y sin embargo de los peor pagados, de los peor remunerados y peor valorados por el mercado, ¿no?